en Hechos capítulo 1, verso 8. Gracias, Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Mira, el Señor hace un momento nos habló y seguimos lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos están contentos? Dice Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, pero hay una separación. Jesús les dijo acá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, que es una área, que es la iglesia, en toda Judea, que es el ambiente de Estados Unidos, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, recibiréis, ¿qué? Poder. Pueden tomar asiento. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Quiero que pongan atención. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de ti y de mí. Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, en Mateo capítulo 28, 18, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada a mí. ¿Qué quiere decir todo poder? La palabra poder en griego significa dinamita. La dinamita se usa para destruir, por ejemplo, rocas gigantes. En el camino, cuando en mi país no podían obstruir, habían derrumbes, ponían dinamita para explotar. Y esa dinamita es el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿qué? Santo, y me seréis testigos. Entonces Jesús dijo en Mateo 28, verso 18, toda potestad me ha sido dada a mí. Jesús cuando resucitó se presentó a los 11 porque Judas ya no estaba con él. Y les dio instrucciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la diferencia de un discípulo a uno que viene a escuchar la palabra? A un miembro. El discípulo es el que sigue a Cristo. El discípulo es el que aprende y el discípulo es el que pone en práctica la palabra de Dios. Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Hoy la iglesia ha perdido la misión. Hoy la iglesia ha perdido lo esencial que Dios nos ha dado. Podemos orar, podemos ayunar, pero no vamos a evangelizar. ¿Y de qué sirve estar orando, ayunando, si tú realmente no tienes ese amor por las almas? El Señor habló hace un momento. Este año debíamos empezar un año con explosión. Porque ya el año pasado, lo que pasó el año pasado, pasó el año pasado. Hoy hay una misión en la iglesia. Dios en su Trinidad ha tenido una triple misión de cumplir. Como Padre es responsable por la creación. Él creó los cielos y la tierra. En el principio creó los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada. Todo lo que vemos en lo natural y en lo espiritual lo creó Dios. Y Él es responsable de esa creación. Ahora, como Padre, como Hijo, se acredita la salvación del hombre. Y como el Espíritu Santo se atribuye la santificación del creyente. Por eso es que Jesús dijo, necesito irme porque si no me voy, no voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque no creen en mí, dijo Jesús. Pero a nosotros como iglesia, Él nos va a guiar, nos va a enseñar.
El Espíritu Santo no te va a doblar la mano ni te va a levantar la mano para que tú alabes. Tú cuando tienes la presencia de Dios, no importa cómo están alabando los demás, tú alabas a Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Hay libertad. Ahora el hombre en su Trinidad. ¿Por qué ahí hablamos de Trinidad? Porque nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Por eso Pablo dice, no sé si en Colosenses o está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, creo que está, dice, guardad tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para la venida del Señor. Irreprensible. Cuando tú vienes a la iglesia tienes que alabar con todo. Tú tienes que levantar tus manos y estás expresando la adoración a Él. Y ahí es donde se conoce realmente la persona que le gusta adorar a Dios. Tú tienes que alabar a Dios. Si los demás no alaban, alaban a Dios. Las muchachitas que cantan aquí tienen que alabar a Dios aquí. Tienen que darle la gloria al Señor y allá abajo también. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Ahora nosotros desempeñamos una triple misión como humanos. La primera es la espiritual. Su espíritu lo hace consciente de Dios. Jesús dijo que todo aquel que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. San Juan capítulo 12 dice que todo aquel que lo recibió, creyó en él, lo hizo hijo de Dios. Y les dio potestad y poder de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios adoran al Padre en espíritu. Dale palmas. Ahora el hombre cuando no conoce de Dios, no está sujeto a la ley de Dios. Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y a veces estoy cantando y estoy viendo el ambiente, después digo, mejor paramos y pasen acá para ver, para que Dios los ministre. Porque aquí Dios no quiere espectadores, quiere adoradores. ¿Ah? ¿Están acá, hermanos? Ahora una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pues no entiende. Para ellos son locura. Pero para los que han creído, dice que es poder de Dios. Hello. Ahora este año que vamos a entrar, tenemos que entrar con esa misión. ¿Ah? Ahora es la espiritual. La segunda es la personal, su alma, y lo hace consciente de sí mismo. El alma, por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo ¿qué? El salmista era un buen adorador. Ahora, ¿qué es un adorador? No es venir a la iglesia y cantar unos coritos, ya escuchar un mensaje, ay, no me gustó el mensaje y me voy a mi casa. Adorador es cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y eso es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 12. Y no te conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tú a tu alma tienes que obligarla a amar a Dios, tienes que obligarle a alabar a Dios, porque el alma donde se asientan las emociones, se asientan tenemos la conciencia, inconsciencia, subconsciencia, y en esta fecha de Navidad o de Año Nuevo que ha pasado ya, mucha gente se acuerda en su subconsciente, donde recibes todo el depósito que has tenido desde niño, y te acuerdas que eras un pobre muchachito en tu país, y el diablo te mete un pensamiento a veces hasta de desánimo, y cuando llega Año Nuevo y sigues acordándote de lo que pasó hace años en tu vida.
Yo cómo voy a venir a adorar a Dios aquí, a darle gloria a Dios pensando en lo que ha pasado el año pasado. Pablo decía ciertamente, olvidando lo que queda atrás el año 2021, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Para nosotros como cristianos, al menos para mí, ¿ok? Ya no hay año nuevo ni año viejo. Yo vivo el presente y todos los días para mí, mientras me da el Señor un día de vida, yo tengo que adorarlo. La tercera es la física, su cuerpo lo hace consciente del mundo que lo rodea. Escúchenme, hermanos, tenemos que estar conscientes de todo lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Y eso no te tiene que apartar de Dios. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque me voy a contagiar de coronavirus. ¿Y qué tal? ¿Vas al trabajo? Tal vez el patrón anda enfermo. Y como vas a gastar el billete, no te importa. Yo le dije a una hermana, ¿usted cree que el virus nos va a agarrar acá? ¿No dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia? Hello, hello. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si le vas a dar palmas, dale con ganas. Tenemos que entender. El apóstol Juan decía, hijitos, vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo te voy a decir algo. Hay mucha gente que todavía sigue festejando el año nuevo y no con la cara arrugada, sino echándole bien, alegre, contento, hermano. Felices. En el mundo a mí me gustaba festejar bien el año nuevo. Así que, ¿por qué te digo eso? Ahora, ¿cómo no voy a festejar un año nuevo que el Señor nos da? Ahora, la iglesia tiene también una triple misión que llevar a cabo. Esto es, se enuncia en lo histórico, que es el cuerpo, en lo social, que es el alma, y en lo evangelístico, que es el espíritu. Nosotros nos hemos acostumbrado aquí a orar, ¿no? Señor, envía siervos. Padre, envía a los hospitales. Señor, mira ya la necesidad. Y nunca se acuerdan de decir, Padre, envíame a mí. Por eso hay la iglesia se vuelve apática. Ya nos programamos. Ay, vaya al culto. Seguro que el pastor va a decir, pasemos al frente. Seguro va a decir, levantemos las manos. Seguro va a decir, le demos palmas. Y no tienes, hermano, has perdido la noción. Jesús dijo, ustedes son la sal, son la luz. Y la iglesia se ha enfrascado en un salero y no quiere salir a dar luz ni sal afuera. Y Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres seguir lo mismo? ¿Quieres ser igual? Viene Cristo y ¿dónde te vas a ir? Esa es la misión que el Señor nos ha dejado. Históricamente, la historia sin la presencia de la iglesia hubiera tomado otra dirección. La iglesia sin la presencia de Dios. Yo me acuerdo que yo vi un cuadro de los congresistas el año 1700 y tantos. Todos estaban orando,
pidiendo a Dios la dirección para poner un congreguista nueva. Las iglesias antes, los catedráticos eran hombres de Dios. Y lo primero que hacían era orar a Dios, porque este país fue fundado por gente que vino huyendo de Europa y encontraron aquí refugio. Y ellos, esos colonizadores, fueron los primeros en transmitir a Dios. Hoy, ¿cómo está el Congreso? Los gobiernos, la mayoría, están dirigidos por brujos satánicos. Han quitado la palabra de Dios en el Congreso, en las universidades, en las escuelas. No puedes meter una Biblia, pero sí puedes meter una revista pornográfica. Se ha perdido. Los muchachos ya no llevan Biblia, llevan una pistola ahí, y si se les da la gana, matan sin piedad. Porque le han dado la cabida a Satanás, que el Señor lo reprenda. Hay un libro que se llama de Benny Hinn, Bienvenido Espíritu Santo, yo lo leí, y él relata su conversión. El padre de judío, de esos judíos ortodoxos, de esos cerrados que odiaban a Jesús, y algunos odian todavía. Y a él lo corrieron de su casa. Lo tenían marginado, no le daban, ni le daban comida, lo tenían como un animalito. Y él empezó a tener experiencias con el Espíritu Santo, empezó a tener experiencias con el Señor. Y él dice que cuando llegaba a la escuela él en ese tiempo, llegaban y todos los muchachos hablando lenguas, los jóvenes hablando lenguas, dándole gloria a Dios, en la escuela. Y él decía, estos están locos. Hasta que Dios lo tocó, el Espíritu Santo empezó a entrar a su vida y él empezó a entender que no era solo una religión, sino que había una relación personal con Dios. Yo quisiera que te pares aquí cuando estamos alabando. Y la actitud. Y a veces le digo, Señor, ¿la paro o qué hago? No crea, yo no solo canto, sino yo estoy viendo, discerniendo, fijándome que el grupo toque bien, hacerlo lo más excelente para el Señor. Dale palmas al Señor. Ahora, los puritanos que en el año 1620 llegaron a América del Norte, formaron parte de la misión histórica de la iglesia. Por eso el Señor dijo, oye, vas a recibir poder. Porque el Señor les dio unas instrucciones antes. Les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. ¿Qué es el investimiento? Por dentro y por fuera. Jesús sabía que sin la presencia del Espíritu Santo la iglesia se iba a perder. Jesús le dijo, tengo muchas cosas para decirles, pero no las puedo decir hoy porque ustedes no entienden. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a abrir el entendimiento, el panorama. Tenemos que entender lo que dice la Biblia. Ahora este año tenemos que empezar con el Espíritu Santo. ¿Quiere empezar en la carne? Ahora, eso del Espíritu no quiere decir que vas a andar como Gasparín. Tienes que tener una comunión con Dios. Dale palmas al Señor. Si tú quieres, dale palmas al Señor. En el Hechos capítulo 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor caminó 40 días hablando con la iglesia, dándole instrucciones, todavía la iglesia no estaba ahí, a los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Escúchenme,
Y después de darles instrucciones, les dijo, vayan al aposento. Pablo registra que había como 500 personas. De las 500 personas, solo 120 entendieron. El Señor habló hace un momento que Él se va a mover en la persona que le abra su corazón. En Apocalipsis 3:20 dice que algunos le han cerrado el corazón. Lo han sacado de su corazón. Y el Señor dice, estoy a la puerta. Si alguno abre, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Muchos dicen es de los mundanos. No, es para la iglesia. Dale palmas al Señor, porque la iglesia, algunos ya lo han sacado a Cristo de su corazón. Son como los fariseos religiosos. Cristo tiene que morar en tu vida, en los jóvenes, en los viejos, en los niños, en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Los primeros peregrinos que llegaron a este país, si tú ves la historia, eran cristianos huyendo de la persecución, de la matanza que había en Europa. Y ellos colonizaron, enseñaron principios, por eso este país es un país poderoso. Hoy han sacado a Dios de todos lados. ¿Tú quieres sacar a Dios de tu familia? Tú tienes la responsabilidad de educar a tus hijos bajo la palabra de Dios. Por eso vemos familias separadas en el mismo hogar. El hijo por allá, la mujer por allá y el marido por allá. Y a veces el marido no quiere nada de Dios porque no tiene el conocimiento. Por ejemplo, la historia de lo político. Quiero que pongan atención en esto. A Jesús lo tentaron. ¿Tu maestro no paga impuestos? ¿Jesús es lícito dar impuesto al César? Y Jesús agarró una moneda, le dijo, ¿de quién es esta cara? De César, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia primitiva en lo político estaba siendo perseguida. Ellos no dependían de los políticos, no dependían del gobierno, dependían de arriba. En la educación, los hebreos llegaban del trabajo, lo primero que iban al templo a orar o a las sinagogas. Cuando llegaban, sentaban a sus, después de llegar, llegaban a su casa, comían con sus hijos y los sentaban a sus hijos en aquí. Y les explicaban cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Hoy, ¿qué le dan las mamás a los hijos para contentarlos? Un buen teléfono. ¿Y tú sabes en la basura que se meten tus hijos? Por eso son apáticos. Llegan a la iglesia. Hermano, qué horrible es eso. No tienen respeto a Dios. Y si no respetas a Dios, mucho menos va a respetar a tu familia. Se ha desviado la educación. Hoy está entrando el género, ideología de género, donde los quieren hacer asexuales a los humanos. Y la iglesia no ha despertado. No podemos ver más allá de lo que está ocurriendo. Y si uno les habla este mensaje, se enojan. ¿Saben por qué se enojan? Porque quieren vivir como la avestruz. Ya les he explicado. La avestruz es el animal más tonto. Cuando viene el peligro, hace un hoyo y mete su cabeza y todo el cuerpo lo tiene afuera. En lo cultural, en lo musical,
Toda la adoración es para Dios. En lo científico, escuchen, la mayoría de los científicos ateos al final creyeron en Dios. Estaban peleando con un Dios que no conocían. Y si tú ves la Biblia y todos los lugares históricos y todos los acontecimientos que suceden y hasta en la Biblia. Por ejemplo, decían que la tierra era cuadrada. Sin embargo, en Isaías dice, o en Job dice que la tierra es redonda. Algunos creen que la tierra estaba debajo de unos elefantes y de unas tortugas. Y la palabra de Dios dice que la tierra está sujeta en la nada. Porque Dios lo toma control. ¿Cuánto lo creen, hermano? Ahora la iglesia representa un papel muy importante en la presencia de Dios. Por eso es que Jesús les dijo, ustedes van a ser luz y van a ser sal. ¿Por qué creen que muchos no creen en Cristo ya? Por tantos escándalos que han habido. Hoy la iglesia está pasando un tiempo como en Primera de Reyes capítulo 18, claudicando en dos pensamientos. Si nosotros no despertamos, no vaya a ser que el Señor nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la iglesia, Señor, yo hablaba lenguas, daba profecía, hacía milagros. ¿Sabe por qué el Señor va a decir eso? Porque no queremos salir afuera. ¿Sabes qué nos gusta a nosotros? Tú vas a ser un campeón. Este año veo una casa con de dos pisos para ti. ¡Ay, hermano! Pero Dios nos está hablando. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Por eso los veo tan serios, ¿no? ¿Jesús dio una misión, sí o no? Ahora en Hechos capítulo 4:32 y en Hechos capítulo 2:43 vemos la iglesia como era ahí. Vamos a ir al 2:43, ¿ok? Y a su nombre, hermanos. Están calladitos, ¿no? Hechos 2, perdón. Mira lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos quieren entrar en el sistema de Dios? Hello. Y sobrevino temor en el verso 43. Toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Salmo 33, ¿qué dice? Mira cuán bueno es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía, y tenían en comunión todas las cosas, en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Era la presencia. La unidad trae la presencia de Dios. Si tú vienes con una actitud incorrecta, sabes que por tu culpa a veces la presencia de Dios no se manifiesta. Mira Hechos 4. Y a su nombre, 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo. No había mezquinos. Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, mira lo que la unidad lo que traía, poder, los apóstoles
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Sabe qué había? Unidad. Escúchenme, hay mucha gente que piensa que con Dios va a perder. Cuando tú inviertes en la casa de Dios, inviertes al Señor, no estás malgastando, estás invirtiendo. Porque Dios te va a devolver el 100 por 1. Hay mucha gente que no diezma porque dice, yo no le voy a dar al pastor. Y si todo el mundo entendería qué es el diezmo, y eso vamos a hablar este año cuando hablemos de las primicias, tú vas a entender que tu vida va a cambiar. El Señor va a reprender al devorador, al que viene a destruir tu familia y tus hijos. No. Y a nosotros como latinos nos han enseñado a ser limosneros. Una limosnita. Iban a la católica, una limosnita. Cuando tú le das lo mejor de tu vida, no te estoy hablando solo de dinero, lo mejor de tu vida, el Señor te va a dar lo mejor. Dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Unidad en el espíritu. Porque la carne no aprovecha para nada. Hay dos tipos de sabiduría, y eso lo habla Santiago, no sé si es capítulo 3. Dice que hay una sabiduría que viene, que es terrenal, animal y diabólica. 3 cosas. Porque donde hay peleas, donde hay celos, ahí no está Dios. Donde hay división, donde cada uno dice esto es para mí, esto es para mí, esto es... ahí hay problemas, ahí no está Dios, Dios no se va a glorificar. Pero hay una sabiduría que viene del cielo, que es pura, sin incertidumbre y llena de bendición. Porque donde hay unidad, hay bendición. Ahora Pablo tuvo problemas con la iglesia de Corintios, con los Gálatas. Los de la iglesia de Corintios, la iglesia más rica, si tú lees Corintios, era la iglesia más rica. Había dones, había revelaciones, había profecía, pero había un desorden. Había apostasía, había prostitución, había, ¿cómo se llama?, incesto. Hacían un desorden para la Santa Cena, había discriminación y Pablo empezó a ordenar todo eso. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, Pablo, el Espíritu Santo le puso a Pablo un capítulo acerca del verdadero amor. La gente de afuera, en este tiempo que hay tinieblas, oscuridad, quiere que nosotros seamos luz. Si vamos a Marcos capítulo 5, ¿y a su nombre, hermanos? Ya se van bajando los amenes. No se preocupen, yo no me preocupo. Esta predicación es para los que están afuera. Si no quieres recibirla tú, como dicen los guatemaltecos, si no quieres vos. En Marcos capítulo 5, Jesús estaba ministrando a un montón de gente. Quiero que pongan atención. Y de repente le dice a Pedro, hoy métete a la barca y pasemos al otro lado. Y se levantó una gran tormenta porque el diablo no quería que Jesús llegara a ese lugar, a la ciudad de los Gadareos. Y ahí había un hombre que lo ataban con grillos,
que andaba en los cementerios gritando, aullando como lobo, porque estaba atado bajo una legión de demonios, y una legión constituía como 6,000 demonios. Hay gente que puede tener 6,000 demonios en su cuerpo. En el libro de Ezequiel, cuando yo leí, dice que los demonios, los espíritus que no tienen cuerpo, se meten hasta en los riñones de las personas. Por eso hay mucho cáncer ahora. Y este hombre estaba bien endemoniado, atormentado. Este año nuevo para no todos es agradable. Hay mucha gente que ha perdido familia, mucha gente que ha perdido sus propiedades, muchos muchachos que se han metido en las drogas, jóvenes que se han suicidado porque no hayan paz en su hogar. Ya no le hayan sentido al evangelio. Se meten en drogas. Y Jesús vio la necesidad de ese lugar. Quizás Pedro le dijo, oye Jesús, ¿qué te pasa a ti? Aquí hay más de 5,000 personas y tú te vas a ir a predicar a una sola persona. Que una alma te ganes cada mes este año y la traigas y le cedas tu lugar. Pero hablamos bonitos, hacemos un plan de trabajo, hay evangelismo, y cuando hay evangelismo nadie viene. O si viene con una actitud, ay, eso de ir a evangelizar. Es porque no has nacido de nuevo o el amor de Cristo no está en ti. Dale palmas al Señor. ¿Qué pasó con este hombre? Nadie lo soportaba. Quizás tú tienes familiares que ya no lo soportas tú. Jesús vio la necesidad de este hombre, ¿sí o no? Hello. Y cuando llegó al lugar, se confrontó con Jesús. Dice que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. En el verso 5, en el verso 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y arrodillándose delante de él, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús, es la primera vez que Jesús preguntó a un endemoniado cómo se llama. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Respondiendo, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Hay una encuesta en las noticias que muchos jóvenes están tomando decisiones equivocadas. Les ha entrado espíritus de ansiedad porque no tienen a Cristo. Y los jóvenes tienen que empezar a buscar jóvenes. ¿Te gusta chatear? Chatea con un joven, dile, ¿sabes qué? Cristo está aquí, Cristo te ama. Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede poner paz. Porque los jóvenes llegan a un momento en que, ¿qué más hay? Hay mucho más. Entonces, en el 12 dice, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso a aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despenadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad de los campos y salieron a ver qué era lo que había sucedido. Ahora mire el verso 18. El verso 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y de los cerdos.
y comenzaron a rogarle que se fueran de su entorno. Que estos hombres no querían a Jesús. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le dijo no. Ahora, podemos preguntarnos por qué Jesús no permitió que este hombre vaya con él. Dice que estaba vestido, bañado y en su juicio cabal. Imagínate una persona que no se baña años. Una vez un muchacho que a las 3 de la mañana me llamaron la mujer porque ellos se apartaron de Dios, recibieron bendición, no apreciaron la bendición y fui a recogerlo a las 3 de la mañana tirado 3, 4 días bien borracho. Y lo tuve que abrazar y un perfume tremendo, hermano. Lo tuve que bañar. Imagínate. Ahora imagínese este gadareno, ¿qué pasaría con él? Sin bañarse. Pero el Señor empezó la obra y la terminó. ¿Cuántos se alegran, hermanos? ¿Ah? Jesús le dijo, ve y preséntate a tu familia y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Mire ese hombre, la ciudad de Decápolis, todas como 10 ciudades evangelizó con su testimonio. ¿Cuántos han perdido el primer amor? Y Jesús no va a venir porque cantemos bonito, ni dancemos en una patita. Jesús va a venir a decir, ¿dónde están las almas que tú has ganado? Y esto va a ser personal, hermanos. La sociedad se está pudriendo, se está perdiendo. El único que puede hacer la obra en una persona, si abre su corazón, es Cristo Jesús. ¿Ah? Si vamos a Mateo capítulo 15, 32 al 33, aquí vemos la alimentación de Jesús a 5,000. Y a su nombre. Mateo capítulo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a los 12 discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Envíalos en ayunas. No quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar la multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los pececillos, dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de ¿qué? De Magdala. Quiero poner atención a esto. Habían 5,000 o 4,000 personas. En otro relato de otro evangelio dice que habían 5,000 personas, los hombres, sin contar las mujeres. Ahora imagínate cada hombre que tenga familia, ¿cuántos habrán tenido cada uno? Serían unas como 20,000 personas. Ahí es donde hay un pasaje donde un niño tenía 5 panes y dos pececillos, pero aquí vemos que habían 7 panes y unos pececillos. Y Jesús, ¿sabe qué hizo? Él no le dio directo a la persona, les entregó a los discípulos.
y les dijo, repartan esto. Jesús nos ha entregado la palabra para que nosotros vayamos y repartamos este pan afuera. Quiero predicar. Pues allá afuera vamos a sacar un púlpito. Dale palmas al Señor. Hay etapas en el Evangelio donde Dios se hace trabajar. Tú cuando empiezas como un miembro o como un discípulo, lo primero que Dios pone en tu corazón, como la samaritana vino y habló con el Señor y el Señor le dijo, dame de beber, y ella le dijo, oh, ¿qué? ¿Cómo crees que yo te voy a dar de beber? Hay un problema entre samaritanos y judíos, porque había un problema religioso. Y Jesús vino a cortar ese esquema y esa paradigma de la forma de pensar. Los samaritanos eran marginados. Para que un judío pasara por Samaria, mejor se iba a dar la vuelta por allá. Caminaba más para no ver ningún samaritano. Entonces la mujer le dijo, mira, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y yo te daría. ¿Qué? Ah, me parece que eres profeta. Dame de esa agua. ¿Tú quieres beber el agua del Señor este año? No, pues les pregunto porque algunos están dormidos también acá. ¿Ah? Esa mujer tenía 5 maridos. Un guatemalteco, salvadoreño, mexicano, un argentino y un boliviano, ya, para que no se enojen. Y los 5 la deformaron. ¿Sabes que un hombre puede formar a la mujer y la puede deformar? Por eso las que se casan y se recasan, pobres mujeres, están bien torcidas, hermano. Y esa mujer no se saciaba con nada. Era la del barrio. Ahí en los países de nosotros hay una siempre del barrio. Y las del barrio son bonitas, tienen su gracia. Y todas las mujeres le tienen celos a sus maridos con la del barrio. ¿Cómo estaba Samaria? Tenían el amante y tenían el marido. ¿Cómo estaba la condición de Samaria? Lejos de Dios. ¿Qué es lo que vio Jesús en esta mujer? No su necesidad de ella nomás, sino la necesidad del pueblo. ¿Qué es lo que quiere ver Jesús hoy en tu vida, en tu hogar? No solo tu necesidad de ti, la necesidad de tu familia. Dale palmas al Señor. Ella tuvo que ser confrontada y cuando se confrontó con Jesús, su cántaro tiró. ¿Sabes qué es el cántaro? Esas malas mañas que traes del año pasado. Te encanta pasar con tu cántaro. Y fue y dijo, mira, hay un hombre que me ha dicho toda la verdad, parece que es el Mesías. Y empezó ¿a quién sabe a quién fue a predicarles? No a la mujer, porque dice que esta mujer iba a mediodía para que nadie la vea, pues, porque ya sabían quién era. Hermano, se fue a mediodía y Jesús tuvo que pasar y les dijo a sus discípulos, vayan a comprar comida porque yo los voy a esperar aquí. Jesús tenía otra actitud para esta mujer. Dios tiene actitudes buenas para ti y para mí. Dale palmas al Señor. Y cuando esta mujer recibió, mira hermano, cuando una persona se convierte, de verdad. Hermano, esta mujer empezó a
a evangelizar con los que se metió. Se los ganó. Y después el pueblo decía, ya no te creemos por el dicho que tú dices, sino queremos que Cristo venga y entre aquí a este lugar. Y Jesús se quedó como 2 o 3 días. Cuando hay una conversión sincera, jamás vas a ser el mismo. Y vas a ir creciendo como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Va a haber problemas, va a haber situaciones, todas esas cosas. Pero vamos a tener la victoria. Hello. Por eso ya una persona vieja en el evangelio, ahí lo ven danzando a un muchacho, dice, ay, ya se le va a acabar la gasolina a este. Antes yo cuando estaba en primer amor, ahora que andas en el último amor o andas con la llorona. Mira, Angelito es buen trompo ahí. Hermanos, Dios te va a llevar por etapas. Hay una etapa cuando tú eres oveja, cuando tú empiezas ahí, estás en el Señor. Hermano, le crees a todo lo que dice la gente. Y quieres más y más. Y el Señor te da y sueñas, tiemblas, lloras. Y quieres evangelizar hasta el mismo diablo. Empieza a ver y cuando llega un momento en que Dios parece que se va. Y Dios te pregunta, ¿quieres más? Ahora me tienes que buscar porque quiero que madures. Quiero que crezcas. Te voy a pasar por el valle de sombra para que entiendas que tú dependes de mí. El salmista decía, aunque haya en valle de sombras, no temeré. La gente que no entiende eso, cualquier cosita se va de la iglesia. ¿Y sabe qué? Andan buscando dirección. Yo no sé qué dirección estarán buscando, porque todas las iglesias donde hablan de Cristo es la misma. ¿Cuántos lo creen? Y me dicen, me voy a ir a... ¿Cuál iglesia? Si la iglesia eres tú. Tú ya tienes unos años de cristiano. ¿Cómo es eso que ya tienes experiencia y andas todo raro? Hermano, debíamos ser mejor, más bien cada día mejor, hermano. Esas palmas son aguadas. En Hechos capítulo 6, ya nos vamos. Hechos 6, vamos a Hechos 6. ¿Cuántos están contentos? Escúcheme, la iglesia crecía. Necesitábamos obreros. Jesús le dijo, hey, orá por obreros. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y ahí debía poner flojos. Te voy a decir algo, hermano. Quiero que pongan atención. No se vayan a molestar. En los países en Centroamérica, esa gente sí paga el precio. Caminan kilómetros, 3 horas. ¿Para qué? Para llegar al culto. Y cuando llegan al culto empiezan a alabar a Dios porque son gente que no tienen, pero tienen la presencia de Dios. Aquí el gobierno te da dinero. Y si tienes un hijo enfermo, hasta te pagan. Yo veo gente que le pagan el día, hasta papeles les han dado. Una señora en el mar que como 4 canastas así llenas, y no había dónde entrar. Yo dije, esta señora, híjole, qué bárbara. ¿Y cómo va a pagar? WIC. ¿Qué fe va a tener? Por eso viene con una cara de pocos amigos. Te vas ahí al rincón y te pones ahí.
ni siquiera tienes el deseo de pararte y alabarle a Dios. Hermano, yo cuando veo todo eso mejor, yo le he dicho a las muchachas, cierren sus ojos y canten ustedes, porque si ustedes ven eso, se me van a desanimar. Yo a veces cierro mis ojos y el alabo a Dios, le digo, Señor, haz lo que tengas que hacer. Esas piedras, ablándalas. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Cristo ya viene pronto. Hallaré fe cuando venga a la tierra, dijo el Señor. Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El verso 6 dice, pero sin fe no vas a alabar a Dios. Sin fe no vas a poder ni profetizar. Sin fe no vas a evangelizar. Y no puedes agradar a Dios. ¿Sabes qué? No puedes agradar a Dios. A mí me han dicho, usted está loco, está pagando tanto dinero aquí. Hasta se han enojado pastores conmigo porque estoy pagando. Yo le digo, pues yo lo que confío es en el Señor. Y el Señor lo ha tenido este lugar abierto. No tienes fe, esta palabra te va a caer mal. Pastores con $2,000 han cerrado la iglesia. ¿Sabe por qué han cerrado? Porque pueden hablar de fe, pero no ponen en práctica. Este año tienes que empezar con fe. Si no diezmas, empieza a diezmar. Porque los ladrones no van a entrar. El verso 6, capítulo 6 de Hechos, dice uno, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas, de aquellos que eran desatendidas en la distribución. Necesitamos gente para trabajar en grupo, ¿cuántos lo creen? Entonces los 12 convocaron a la multitud. Los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros 7. El número 7 es el número perfecto de Dios. Primero, primer requisito de buen testimonio. Segundo, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué más? De sabiduría. No solamente tener la presencia, sino la palabra, a quienes encarguemos de este ¿qué? Trabajo. Mira el privilegio de trabajar para Dios. Y nosotros percibimos en la oración, en el ministerio de la palabra, agradó pues a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, en los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también de los muchos sacerdotes obedecían ¿qué? A la fe. Nosotros como iglesia tenemos que mirar más allá de la necesidad espiritual. Tenemos que captar la necesidad física, económica, familiar, educativa y ambiental. Yo doy gracias a Dios por las iglesias donde tienen colegios cristianos. Por eso la iglesia aquí es un lugar donde tú vienes a aprender. Aprendes y lo que aprendes lo pones en práctica afuera. Dale palmas al Señor. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 10, 37. ¿Y a su nombre, hermanos? Están contentos.
10, verso 30, vamos a ir. Escúchenme. Jesús habló aquí del buen samaritano. Jesús vino a romper todo el paradigma de los fariseos. En la ley decía que un sacerdote no podía tocar un muerto porque se hacía inmundo. En la ley decía que una mujer que tenía menstruación no podía sentarse porque era inmunda. Pero cuando vino Jesús, cambió esa forma de pensar de los judíos. Había dos grupos, los fariseos, los saduceos, había los escribas, había otro grupo que se llamaba los herodianos, había otro que se llamaba los libertos, y estos eran religiosos extremistas. Entonces, cuando Jesús contó esto, dice que había un hombre que cayó en el camino herido. Y vino un sacerdote y pasó por el lugar, lo vio, porque la ley le prohibía auxiliar a este hombre. Vino un levita, hizo lo mismo. Pero vino un samaritano. ¿Sabe por qué a Jesús lo odiaban? Porque el día sábado hacía sanidades, hacía liberaciones. Tenía 18 años con una joroba. Era joven, no sabemos si era joven, yo creo que era joven, tenía planes de casarse. ¿Quién se iba a fijar en una muchacha así? Cuando la vio Jesús le dijo, hija, le puso las manos, hija, eres libre de tu azote. Y muchos se enojaron con Jesús. La iglesia se olvidó de eso. El mundo está peor. Si atropellan a un perro, llaman a la ambulancia, helicópteros vienen. Si golpean a un hombre, ahí lo dejan. Porque ya no hay misericordia. Jesús, ¿qué hacía cuando llegaba a la sinagoga? Se metía con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, no se lavaba las manos para comer. Los fariseos, los religiosos le criticaban porque Jesús quería cambiar la forma de pensar de esta gente. Hay gente que no cambia su manera de pensar. Y lo más tremendo, que prometen todo el año pasado y siguen con la misma cantaleta. Y Jesús le dijo, en el verso 26, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque había un intérprete de la ley, le dijo, maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió, amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le contó una parábola. Y en el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniendo una cabalgadura, lo llevó al mesón y al cuidado de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastaste de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia
con él entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Escúcheme. La iglesia aquí, gloria a Dios, qué cultazo, cómo se mueve el espíritu. ¿Y afuera qué? Estamos peor que los... Hermano Josué una vez dijo, la iglesia le gusta tener sus cultazos en la iglesia, pero salen de ahí, no se distinguen afuera. Una vez vino a dar una conferencia, me acuerdo, una iglesia, a los pastores. Y les dijo, ustedes pentecostés buenos para brincar y hablar lengua, pero no leen la Biblia. Son una bola de ignorantes y los pastores andaban enojados, hermano. Porque no tienen misericordia por los de afuera. El Señor dijo, haz esto y vivirás. Yo sabía que había un silencio sepulcral. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Por eso mucho criticón hay, muchos que no están conformes. El Señor ha hablado, no murmures. Salgamos de eso. Los jóvenes, ¿quieres predicar? Vamos a sacar un púlpito allá afuera y ahí le vas a echar con ganas, hermano. Hasta un megáfono te vas a poner. La predicación no es para lucirse. Yo por la misericordia de Dios aquí. Mire, yo puedo predicar aquí, puedo enseñar aquí y puedo limpiar. Ayer le dije a mi hermano Angelito, ¿me puedes ayudar? Acomodamos, limpiamos, te trajo las mesas aquí, dejamos limpio ya. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aprendes a ser un servidor, tienes que hacerlo en todas las áreas. Las muchachitas que tocan aquí me tienen que lavar también los platos allá. Porque Dios quiere obreros. ¿Cuántos quieren ser obreros? ¿Cuántos quieren ser obreros? Dile al de al lado, hoy quieres ser espectador, quieres ser visitante o quieres ser obrero. El evangelismo, lo último, la iglesia debe hacer esto, espiritual, sin dejar hacer aquello que es social. Su prioridad es la proclamación del evangelio de Jesucristo. Por eso en Mateo 28 el Señor dijo, id y haced discípulos. Hará uso de todos los medios disponibles para llevar hacia adelante su propósito. Hoy tenemos una visión aquí y lo tenemos que hacer. Necesitamos obreros. El mensaje evangelístico debe alcanzar a personalidad total del hombre, debe ser de una proyección espiritual, emocional, intelectual y volutiva. En Lucas capítulo 9, y terminamos con estos dos pasajes, Lucas 9 y Lucas 10. ¿Ya su nombre, hermanos? ¿Cuántos están contentos? A ver, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? Sin batería. Escúchenme, los 3 años, quiero que pongan atención, que Jesús instruyó a los 12, 11 entendieron y Judas se compró su casa y lo vendió Jesús. Hay gente que piensa en eso. Ay, ¿qué casa voy a tener este año? Ay, voy a hacer. ¿Y por qué no te alistas espiritualmente? Judas, 3 años y nunca entendió. No le entró nada.
¿Sabes qué hizo Judas? Dijo, voy a venderlo al maestro y una vez que lo venda me da mis 30 monedas de plata. Aparte de eso, él va a hacer un milagrote, va a hacer algo, va a salir y voy a tener más dinero en la bolsa. Porque era, ¿qué? Era él. ¿Qué era Judas? Tesorero. Y les resultó mal. Entonces fue a tirar las monedas al templo, he entregado sangre inocente y los sacerdotes le dijeron, a nosotros no vale lo que hayas hecho. ¿Qué nos importa? Y ese dinero no le sirvió de nada. Se compró un terreno, se fue a ahorcar y se cortó la soga y cayó en medio de unas rocas y se sacó todas las tripas para afuera. Pensá en lo eterno. Todo esto es pasajero. Tienes tu carro, se envejece. Por eso Eclesiastés, Salomón dijo, todo es aflicción ¿de qué? De espíritu. Voy a leer estos pasajes y nos vamos. Y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder, autoridad. ¿A cuántos les ha dado poder y autoridad el Señor? Sobre todo los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar ¿a qué? A los enfermos. No toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, pan, ni dinero, y ni llevéis 2 túnicas. Ese mensaje le dio el Señor. Y cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y de allí salid, en donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies en testimonios contra ellos. En el capítulo 10, después de estas cosas designó también el Señor otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él y a toda ciudad, lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de ¿qué? La sociedad está llena de bobos. Hoy con esas nuevas doctrinas, ideologías de género, están confundiendo a los niños y a los jóvenes. Y el Señor le dijo, no llevéis bolsa ni calzado y no saludéis por el camino a nadie. Escúchenme. Hoy es el tiempo que la iglesia, ¿cuántos son iglesias? Gracias por eso, amén, es tan fuerte que casi me dejan sordo, hermanos. Tenemos la responsabilidad, los jóvenes tienen responsabilidad de traer jóvenes, las damas de damas, los caballeros de caballeros. ¿Quieren hacerlo? Yo sé que no les cae mal eso, no les cae bien. Pero esa es la responsabilidad que Dios quiere para nosotros. Aquí puedes gozarte, danzar, el Señor te ministra. Y otra cosa, hermanos, cuando Dios te ministra y Dios te da, tú tienes que dar de lo que has recibido por gracia, dar por gracia, ¿sí o no? Y cuando tú hagas eso, le vas a hallar sentido al Evangelio. ¿Ah? Bueno, estoy hablando a los que realmente están entendiendo, los que son cristianos. Porque los que no son cristianos, ¿para qué les voy a hablar si no van a obedecer? Así que pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios.